Hola, buen día, ¿cómo están? Bueno, llegamos a la cuarta y última clase de esta primera unidad, en la cual vimos los aspectos más teóricos relacionados con el análisis sistémico. Habrán visto los elementos constitutivos que fuimos marcando, las diferencias y el desarrollo progresivo que tuvo la teoría sistémica desde sus primeros autores, que identificamos a los efectos de este curso como Easton y Deutsch, que lo vimos en los textos, y un poco la propuesta que van haciendo los diferentes autores con los cuales hemos trabajado en estas clases, que es ir complejizando aquella eh, propuesta inicial que podríamos decir, bueno, que caracterizan como esa teoría sistémica más cibernética, entendido esto como el procesamiento de la información, ¿no? Aquella caja negra que decían los autores, por la cual entraba información, sucedía algo, eh, valga la expresión, sucedieron cosas, y sale y da un resultado. Aquello eh, tiene problemas a la hora de aplicarse y por supuesto lo que nos comienza a interesar a nosotros es de qué manera se procesan, no ya la información, ¿sí? Por supuesto que esta teoría sistémica inicialmente está pensada como una forma de dar eh, un marco teórico al desarrollo de una propuesta de comprensión, ¿sí?, de la toma de decisión. Porque aquí ustedes verán en esa propuesta inicial de Easton o de Karl Deutsch, lo que nosotros estamos teniendo como info es cómo se procesa la toma de decisión. Entonces, la toma de decisión, que es dentro de la caja negra, no importa, por eso para los autores en principio podríamos decir que esta cuestión no es importante, porque lo importante es el insumo para la toma de decisión. Es decir, la información que entra al sistema político, ¿sí?, que produce un resultado en un programa de acción pública, en determinado tipo de iniciativa gubernamental que responde, ¿sí?, a ese input que es una demanda. Ahora bien, nosotros vemos a partir y a través de los años que existen otros elementos que van surgiendo y que podemos complejizar a la hora de poder pensar el sistema político. Esa es la propuesta progresiva que nosotros vamos a ir haciendo y a partir de ahora, ya en la unidad 2, 3 y 4, nos vamos a centrar en ciertos elementos que para mí, a mi entender, y es la propuesta que les acerco a ustedes, son los que permiten caracterizar de manera más eh, correcta, si ustedes me permiten la palabra, ¿sí?, eh, el sistema político argentino, en principio su carácter federal, algunos debates que vamos a establecer respecto de ese federalismo, de entender la forma de articulación de las entidades políticas subnacionales, la forma de procesar las demandas, y luego vamos a estar viendo de qué manera, ¿sí?, esto que, que armamos aquí se complementa con otras cuestiones que nosotros vamos a ir viendo en la unidad 3 y en la unidad 4 que tienen que ver con nuevos desafíos eh, y eventos políticos, como bien señalamos, ustedes lo habrán visto en el texto de Dala Negra que trabajamos. Sí, hay ciertas características propias del sistema político latinoamericano, ¿sí?, y en particular, cuáles son aquellos eventos que marcan la politicidad en nuestro país en particular en los últimos, diríamos, 25 años, ¿sí?, o 30 años para tomar, para mí es claro, para hablar del sistema político, nosotros tenemos que tomar como eje su constitución federal y valga la redundancia, la constitución nacional, ¿sí? Y para ello nos centramos cronológicamente a los efectos pedagógicos de esta materia a partir de 1994. Eso no quiere decir que lo anterior no sea importante para entender nuestro país,
sino que la Constitución de 1994 establece nuevas reglas, ¿sí? Que es uno de los elementos que nosotros vimos dentro de de las clases que fuimos trabajando hasta ahora, ¿sí? ¿Cuáles son las reglas del procesamiento? Las reglas de esa cajita negra, ¿sí? A esa visión inicial de los autores de la década del 50, de lo que lo importante era el input y el output, nosotros comenzamos a ver que hay una mutación en el análisis sistémico para pensar con las reglas del procesamiento, ¿sí? Porque es allí donde podemos empezar a ver no solamente, ¿sí?, qué es lo que se demanda y qué es lo que se obtiene, sino de qué manera se procesa lo que se demanda y cuáles son los aspectos de cultura institucional, por ejemplo, de qué manera el federalismo interviene, ¿sí?, para el procesamiento de las demandas y cuestiones políticas sociales, ¿sí?, que son muy fuertes y que nos permiten entender, ¿sí?, de qué, cómo y quiénes son los que tienen capacidad de incidir no solamente en la expresión de la demanda, sino también en el procesamiento de ellas. Así que ese recorrido que yo les fui proponiendo a lo largo de la unidad uno es un poco lo que aquí vamos hoy a darle un cierre. Como texto de la semana, que a mí yo les pido disculpas en el cronograma, me quedó salteado. La semana pasada les di el texto de Lana Negra, que terminan de trabajar hoy, ayer, perdón, y me quedó un poquito el texto de Zurigren sobre el institucionalismo, quedó poco estudiado. Yo quería ahí avanzar algunas cuestiones más que me parece que son importantes y que vamos a ir viendo. Sí, yo les voy a dejar, como en todas las clases, un video, perdón, un texto con algunas cuestiones de análisis para que después ustedes guíen su lectura. Creo que es importante justamente, ¿sí?, cuando vemos las reglas, ¿sí?, los actores, los eventos, las instituciones, ¿sí?, ver allí de qué manera los actores y las instituciones se relacionan. El institucionalismo es una corriente de pensamiento o de análisis en materia de ciencias sociales que tiene gran desarrollo, podríamos decir, a partir de la década del 70. Algunos autores económicos, no viene al caso cuando nos vamos a estudiar en este curso, son los que comienzan a trabajar sobre la teoría neoinstitucional. ¿Qué dicen qué dicen los institucionalistas o los neoinstitucionalistas? Es un aporte justamente a partir de los estudios más sistémicos, como bien decía al principio, ¿sí? Recuerdan, voy y vuelvo en los contenidos de la unidad número uno. Nosotros teníamos en la década del 50 la teoría sistémica pensaba un input, una caja negra y un output, ¿sí? La caja negra, ¿por qué? Porque en verdad inicialmente es una visión, ¿sí?, que está centrada en la asistencia de la ciencia social a la toma de decisión. Entonces, lo que quiere saber es cómo se brinda la información para la toma de decisión y qué produzco. Lo que sucede adentro no es objeto de ese análisis primigenio de la teoría sistémica. Los institucionalistas, a partir de la década del 70, lo que dicen es en un texto fundacional de Douglas North y Wengas, es las instituciones eh, son relevantes. ¿Qué quieren decir los autores con esto? ¿Y por qué el institucionalismo comienza a tener relevancia? ¿Y por qué ustedes habrán leído en varios trabajos, cierta preocupación sobre la forma en la cual están articuladas o organizadas las instituciones? Porque justamente el ver la información que entra, la caja que en la cual se procesa la información, y el resultado, ese outcome de la caja negra, que puede ser cualquier cosa, lo que dicen los autores es justamente lo que preocupan son las instituciones. Es el entramado de reglas, ¿sí?,
en el cual se produce la demanda. Demanda que no siempre llega en forma de una información, ¿sí? Información para la toma de decisión, no solamente es una pieza escrita, oral o audiovisual, puede ser de alguna otra manera. Eso lo vimos con Dana Negra, diferentes formas de hacer entender las demandas sociales en América Latina son diversas, variadas y legítimas todas ellas. Y lo que los autores están señalando con los institucionalistas o los neoinstitucionalistas es justamente que si yo no entiendo la forma en la cual se articulan las instituciones, poco puedo entender los cambios sociales que se dan. Esa lectura inicial, por eso no lo vemos en este texto del North y Weingast, sobre las instituciones son relevantes, es un texto sobre economía medieval, ¿no? Él dice, bueno, si no entendemos las instituciones, no entendemos la constitución del mercado, no entendemos la racionalidad de los agentes económicos. Un punto central, sí, que nosotros vemos en el texto de Zurringer, que tiene que ver con la cuestión de la racionalidad de la gente. El institucionalismo racionalista, dice el autor, y sobre ese punto vamos a ver en el texto de esta clase número 4 algunos ejes sobre los cuales pensar la racionalidad de los actores. Porque más allá de lo que nosotros podamos considerar como bueno, oportuno, correcto o incorrecto respecto de la acción o inacción que toma un actor en un determinado momento, lo que sí es necesario resaltar y que ustedes tienen que tener muy presente es que esta posición de los actores, ¿sí? Siempre tiene guarda una racionalidad para el actor. Entonces, allí tenemos un punto que es central, ¿no? Porque no podemos otorgar irracionalidad a la acción de un actor, ¿sí? Puesto que esa irracionalidad supondría adoptar como propia la posición, ¿sí? Del analista. Entonces, ahí tenemos algunas cuestiones que vamos a ir trabajando a lo largo de las clases. Vuelvo sobre la cuestión institucional. ¿Por qué? Porque la cuestión institucional es verdaderamente importante. ¿Sí? Son las reglas bajo las cuales se procesan las demandas. Y muchas veces esas reglas están preparadas para cierto tipo de demandas. Cuando la forma en la cual se ejercen las demandas cambia por diversos motivos, pueden ser motivos contextuales, puede ser motivo coyuntural, eh, pueden ser motivos de fondo, pueden ser cambios socioeconómicos, cambios en el mercado laboral, cambios en la matriz de distribución de ingresos, eh, pueden ser cambios culturales, ¿sí? Que eso los vamos a ir viendo, ¿sí? En los nuevos desafíos que se presentan para el sistema político. Las instituciones son, ¿sí? Mecanismos que posee para dar cierta regularidad al sistema político, y esos mecanismos también están sujetos a cambios, que son los cambios que introduce el mismo sistema. Desde este punto de vista es importante resaltar esto que estamos viendo, porque más allá de lo que nosotros podamos entender, ¿sí? A la hora de ver de qué manera, ¿sí? Se procesa el cambio social, lo que sí nosotros tenemos que tener en cuenta es que hay una interrelación o interacción, disculpen, la palabra apropiada es interacción, entre los agentes sociales y las instituciones. Esa interacción que se da entre los agentes y las instituciones es la que produce los resultados en el sistema político. ¿De qué manera las instituciones pueden estar a la altura de las demandas de los actores? Bueno, es justamente el quid pro quo de cada una de los momentos en los cuales nosotros evaluamos los sistemas políticos. Así que con estas palabras iniciales les presento esta clase número 4. En términos prácticos, esta última semana de la clase número 4, nosotros vamos a ver algunos textos que me quedaron pendientes, que estaban en el cronograma y van para respetar lo que se les dio. Más allá de que esté un poco alterado el orden, sí ver todos los textos que figuraban como obligatorios. Las dos actividades de esta semana es un pequeño ejercicio que les voy a dar, ¿sí? De caracterización del sistema político, que es muy sencillo, iniciático, ¿sí? Para que ustedes vayan trabajando, ¿sí? De manera progresiva la dificultad de los análisis de acá al fin de este curso. Les voy a permitir que tengan la posibilidad de entregar dos tipos de análisis.
Uno van a ser escritos con unas preguntas, o si ustedes quieren pueden preparar un video corto, ¿sí? En función de los elementos teóricos que vimos en la unidad número uno, me entregan un video corto que no puede durar más de 3 minutos, tomando algún elemento para caracterizar el sistema político. El segundo ejercicio que van a tener es un ejercicio de control que les estoy proponiendo para este curso. En cada una de las unidades van a tener uno así, compuesto por preguntas autoadministradas, las cuales ustedes van a tener que responder. Algunas por verdadero o falso, algunas por multiple choice y otras de pequeño desarrollo textual. Así que ustedes van a encontrarse con estos ejercicios. Son muy sencillos, no están calificados, sí son obligatorios, ¿sí? Cuentan como las actividades obligatorias que yo les dije que ustedes tienen, y está marcado en el programa, para que ustedes vayan desarrollando a lo largo de estas clases de aquí hasta el fin de la materia. Así que con esta breve introducción, los dejo ya abocarse a la lectura de los textos y los invito a intercambiar en el caso de que sea necesario. Recuerden que los foros no son la actividad principal en esta propuesta pedagógica, como si lo era en la propuesta de Estado para quienes ya cursaron conmigo. En esta propuesta lo importante son que ustedes en los foros hagan algún tipo de intervención que tenga que ver con los textos, ya sea porque el texto funge de disparador y les permite avanzar, como he leído en el último texto alguien que hablaba del Pacto de Mayo, ¿sí? Y el sistema político, o en su defecto, que alguna cuestión relativa a los textos no es clara, ¿sí? Ustedes tienen alguna duda, el foro, ¿sí? Sirve como espacio en el cual ustedes pueden explayarse y decir, bueno, a ver, yo leí el texto, entiendo esto, sin embargo, tengo dudas respecto de aquello que estoy entendiendo. Porque, bueno, puede ser A o puede ser B, me gustaría una orientación. Las respuestas a esas, obviamente, yo voy a estar interviniendo, pero también son invitados los compañeros a hacer intercambios sobre los textos. Recuerden que un texto no tiene una interpretación única, ¿sí? Y que justamente el intercambio de todos nosotros enriquece no solamente la lectura, sino también la capacidad de análisis. Este es un curso en el cual ustedes tienen que desarrollar capacidad de análisis. Aquí vamos a ver elementos teóricos y algunos elementos contextuales para poder avanzar en el análisis del sistema político argentino. ¿Por qué esto? Porque ustedes van a ser licenciados en comunicación política, tienen que entender cuál es el marco en el cual realizan la comunicación política. ¿A quién le hablan? ¿Cómo le hablan? ¿Cuándo le hablan? ¿Por qué le hablan? ¿Sí? Todo eso, bueno, la humilde propuesta que hago aquí es acercar algunos elementos que a ustedes pueden balizar ese terreno, ¿sí? Muchas veces desconocido, compuesto por multiplicidad de actores, gran complejidad, ¿sí? Y temáticas extremadamente diversas que componen el sistema político argentino. Así que muchas gracias, les deseo una buena semana de trabajo y nos estamos comunicando a través del foro.